Padre, gracias por la oportunidad que tenemos de estar un domingo más aquí y de poder alabarte, Señor, por quién eres y por lo que has hecho por nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, esté en nuestros corazones, que nos renueva, Señor, desde lo más hondo, Señor, y que podamos entender el mensaje más precioso, Señor, que tú nos has querido dar, que es tu Evangelio, Padre. Toca nuestros corazones, Señor, y que salgamos de aquí dispuestos a vivir una vida, Señor, de alabanza y de adoración, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué diferencia hay entre misericordia y gracia? Si hay una palabra con la que se nos llena la boca a los cristianos, o una de ellas es la palabra gracia, pero a veces la confundimos con misericordia. Y entonces, para entender bien qué significa esta palabra, vamos a hacer un ejercicio y vamos a pensar, quiero que pienses que tú estás en tu casa y viene un mendigo hambriento que pica a tu puerta y tú le das de comer. Eso es misericordia. Pero imagínate que ese mismo mendigo hambriento al que le estás dando de comer ha intentado robar en tu casa. Eso es gracia. No es solo un favor inmerecido, sino que es un favor cuando hay un desmerecimiento positivo hacia esa persona. Es decir, que tú tienes algo contra esa persona por algo que esa persona te ha hecho a ti. ¿Me explico? Es diferente. Y vamos a ver el mensaje de gracia más precioso que se nos ha dado. Cuando nosotros éramos enemigos del Señor, cuando nosotros le habíamos hecho algo a Él y no merecíamos recibir nada, al menos nada bueno. El mayor mensaje de gracia del que hablaremos esta mañana es la cruz. Cristo, el siervo de Dios, vino al mundo a salvar a los pecadores. Y es un mensaje que tenemos que recordar cada día, aunque seamos cristianos, y a veces se nos olvida. Vamos a ver los últimos instantes del Señor Jesús en el Evangelio de Marcos, y es el Evangelio que nos narra su muerte de una manera rápida y agonizante. Vamos a estar leyendo de Marcos capítulo 15, versículos del 16 al 39. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: ¡Salve, rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo:
Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Vamos a ver tres escenas en la muerte del Señor Jesús. En primer lugar, vamos a ver la burla del siervo, hacia el siervo, claro, la crucifixión del siervo y la muerte y la victoria del siervo. Marcos es el evangelio que narra a Jesús como el siervo de Dios y lo vamos a ver en esta mañana, al menos muy por encima y de manera breve. El contexto de este suceso es el siguiente. Si miramos un poco atrás, vemos que Jesús está 3 años de ministerio con sus discípulos. Habiendo ya sido sentenciado, comienza a ser llevado a la cruz, según dicen, por blasfemia, porque él decía ser el Hijo de Dios. Pero iba a ser precisamente en la cruz cuando le iba a demostrar. Antes de ser llevado a la cruz, Jesús sufre burla, y entonces vamos a ver la burla del siervo. Versículos del 16 al 20. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, rey de los judíos», y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron en sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Vamos a empezar a ver la primera escena de la muerte del Señor. No va a ser una exposición de doctrinas, no hace falta más que leer lo que nos dicen los evangelios. Entonces hay una burla al rey. Jesús, después de haber sido sentenciado, es llevado al pretorio, es decir, a un patio, y empiezan a castigarle. Este hombre llamado el Hijo de Dios, el rey de los judíos, iba a ser embestido como un rey, pero entre burlas y azotes. Le sacaron sus vestidos, le vistieron de púrpura, un manto de color púrpura, simbolizando la realeza, y luego cogieron unas espinas, las entretejieron, y teniendo algo así como una corona se la pusieron en la cabeza. Y no sé si alguna vez has intentado coger una rosa de un rosal, o has tenido una rosa en tus manos y te has pinchado. Y eso quizá duele, y el tallo, pues el corte que tienes es muy pequeñito, así que imagínate con agujas, con pinchos más grandes clavados en la cabeza a presión. Y nada más era al principio. Eso sí que duele. Entonces eso solo acaba de empezar, y una vez coronado el rey de los judíos es venerado por los romanos, por todos los romanos, y le gritaban saludando: «Salve, rey de los judíos». Pero no le estaban venerando, se estaban riendo de él, estaban jugando con el Señor Jesús. Y le estaban humillando, seguía la humillación. Y vemos en versículos 19 y 20 que ahora le golpeaban con una caña que seguramente le habían dado a él como burla, porque como decía ser el rey de los judíos, pues el rey tenía que tener un cetro, y el cetro que le habían dado era una caña. Y con esa misma caña que él sostenía le estaban pegando, y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias, y le adoraron con mofas, con golpetazos y con escupitazos. Después de toda esta burla y agresión, le quitaron el manto de púrpura, le pusieron sus vestidos y le llevaron a crucificar. Y cuando Jesús le golpean en la espalda, sobre todo, con látigos, y sale sangre, porque son heridas. Así que imagínate que cuando luego le ponen otras ropas y empieza a cicatrizar esas heridas en la ropa, y luego se vuelven a quitar esa ropa, como duele. Y lo hicieron más de una vez. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Vamos al libro de Génesis, y una de las consecuencias del pecado, como leemos en el versículo 18 del capítulo 3, es la siguiente: espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Adán peca en el huerto del Edén, y con las consecuencias de ese pecado, como símbolo de ese pecado que sumerge al mundo en el desastre, con espinos es coronado el Señor Jesús.
el segundo Adán, el que iba a redimir a su pueblo y a cumplir lo que el primer Adán no pudo cumplir. Y parece que esta escena es ajena a nosotros y que hace mucho tiempo que pasó y que no tenemos culpa, pero no es así. Igual de culpables somos nosotros que los romanos que estaban allí y le estaban escupiendo y le estaban golpeando y se estaban riendo de él. Nosotros le escupimos, nosotros le golpeamos, nosotros nos reímos de él y como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Somos culpables de que estemos muertos espiritualmente cuando no conocemos al Señor y somos culpables de que el Señor tuviese que ir a la cruz. Somos herederos del pecado y un pecado que hizo venir a Jesús al mundo para que pasara por todo eso y nos pudiera salvar. Para que tú y yo tuviésemos vida ahora había que haber muerte. Había que pagar un precio. ¿Crees que un mentiroso podría pasar por todo eso? En caso de que Jesús fuese un mentiroso. ¿Crees que su mentira llegaría tan lejos a ser muerto por una cruz? ¿Crees que un loco llevaría su locura tan lejos como para ser colgado de una cruz y ser azotado? Yo creo que no, ¿eh? Jesús era el Rey. Jesús es el Hijo de Dios, que viene a salvarnos a ti y a mí. No estábamos enfermos espiritualmente, estábamos muertos. Y Jesús no murió un poco para salvar tu enfermedad. Jesús tuvo que morir completamente para darte vida desde la muerte. Después de este principio de dolores, sigue el camino a la cruz y vamos a ver la crucifixión del siervo, versículos del 21 al 31. La cruz y el Gólgota. Una vez le ponen sus ropas, de nuevo se dirigen a la cruz y hicieron cargar al Señor Jesús, como ya vemos, con su propia cruz. Pero en un momento en el que está realmente cansado el Señor, hace uso de su derecho a hacer demandas y entonces los romanos lo conceden y el Señor Jesús es ayudado por un tal Simón de Cirene. Y se nos dice, Marcos nos dice que era padre de Alejandro y de Rufo. Este hombre le ayudó a llevar la cruz. Y Pablo conocía a la mujer de Simón, según nos cuenta Romanos. Así que es como dato que para Simón no era una carga, sino era una bendición llevar esa cruz y poder ayudar al Señor Jesús. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y vemos que según la ley, la crucifixión tenía que ser fuera de la ciudad. Y el culpable tenía que llevar su propia cruz. Y este lugar es importante, es el Calvario, el Gólgota, que está en una de las laderas del monte Moria. ¿Te suena? El monte Moria. Es el mismo monte donde Abraham fue a sacrificar a Isaac, pero eso lo vamos a ver un poco más tarde. Jesús fue contado por los inicuos. Le intentaron dar vino con mirra y según dicen los expertos que saben, probablemente las mujeres fueron a darle eso para mitigar su dolor, pero el Señor lo rechazó. No quería que entrara nada dentro de su cuerpo que le pudiese sentar mejor. Había empezado la hora y la iba a terminar solo. Una hora perfecta. Jesús cumplió, como ya sabemos, muchísimas profecías. Se dice que por lo menos más de 300. Y sobre todo lo estaba haciendo al llegar a su muerte. Ahora estaba cumpliendo el Salmo 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y era la hora tercera cuando le crucificaron, es decir, las 6 de la mañana. El título que tenía el letrero, que según el evangelista cambia un poco, pero Marcos lo ha decidido escribir así, es el Rey de los Judíos. Pilato no accede a la demanda de los judíos, que se nos narra en Juan, y entonces no escribe soy el Rey de los Judíos, como si Jesús se lo estuviese autodenominando, que también,
pero porque lo es, sino que escribe Rey de los judíos. Y Pilato se está burlando de los judíos que querían acusar al Señor, se estaba riendo de ellos y de algún modo estaba reconociendo, aunque no sabemos de su salvación ni de nada, pero de algún modo ese letrero estaba haciendo justicia al Señor. Jesús fue crucificado junto a dos ladrones cuando él mismo no había cometido ningún crimen, cosa que es injusta, pero se vuelve a cumplir la profecía de Isaías 53:12, que fue contado con los inicuos. Y no solo eso, sino que también cumple lo que él mismo decía de él y lo que decían de él, que era amigo de publicanos y de pecadores. No solo caminó con ellos, sino que hasta en su misma muerte los tenía a su lado. Y en la misma cruz, antes de morir, como se nos narra en el Evangelio de Lucas, porque en el de Marcos no, salva a un malhechor que estaba siendo crucificado a su lado. Hasta en los instantes últimos de su vida, Jesús estaba salvando a las personas y estaba con ellas. El rey de Israel estaba siendo injuriado y le decían, versículos 29 y 30, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, ¡va! Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Jesús, cuando estaba purificando el templo en Juan 2, ya dijo que si destruían ese templo, que era su cuerpo, lo iba a levantar en 3 días. Y eso es lo mismo, eso que iba a hacer. Lo iba a levantar en 3 días. El templo que iban a destruir. Pedían a Jesús que bajara de la cruz, pero no iba a bajar por amor de los pecadores. Por amor a ti y por amor a mí. Y no te intentes identificar con un malhechor de los que está a su lado. Tú no eres ese. Tú vuelves a ser de los que le crucifican, de los que se ríen de él y de los que le hieren aún estando en la cruz. Tienes implicación, yo tengo implicación también. Es por ti y por mí que el Señor tiene que ir a la cruz. Si Jesús no baja de la cruz pudiéndolo hacer porque estaba sufriendo, estaba agonizando el Señor, es para salvarte a ti y a mí. No lo hacía por nada más. ¿Y cómo te vas a quedar ante eso? Pero Jesús ahora va a pasar por el trago más amargo, si cabe, desde el Getsemaní, por lo menos, que va a ser su muerte, que significaría la victoria del Señor frente a Satanás, la victoria del siervo de Dios, del segundo Adán, del Rey de los judíos. Vamos a ver la muerte y la victoria del siervo, en los versículos del 33 al 39. Cuando era la hora sexta, es decir, las 9 de la mañana, el cielo se cubre de tinieblas. Unas tinieblas que significan juicio por parte de Dios, si vemos en el Antiguo Testamento. Y si echamos la vista atrás, en el Éxodo hubo tinieblas también. En el libro de Éxodo, Dios, de entre las plagas, manda unas tinieblas que duran 3 días y que sigue con la muerte de los primogénitos. Ahora, con el cielo lleno de tinieblas, de oscuridad, es el primogénito de Dios sobre el que va a caer la ira del Señor. Toda la ira y todo el juicio que tú y yo merecemos. El Hijo está llamando al Padre y a la hora novena Jesús clama a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero el Padre tiene que girar la cara para que el Hijo muera como tenía que morir. Y Jesús está solo. ¿Tú crees que te has sentido solo alguna vez? No sabes cómo solo se sintió el Señor en la cruz. Cuando estaba llamando a su Padre tuvo que girar la cara al Padre para que pudiese hacer la obra perfecta. Solo así podía completar su misión el Señor Jesús. Y cuando Jesús estaba muriendo estaba pensando en ti. Estaba pensando en tus nombres y en el mío. Jesús estaba recitando el Salmo 22:1 y algunos confundían ese Eloí con Elí,
y pensaban que estaba llamado al profeta. Pero no. Y a la hora novena, a las 12, Jesús está a punto de morir. Salmo 69, 21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y en la última escena vamos a ver la muerte, el velo y el centurión. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Así nos narra la muerte del Señor Jesús en Marcos. Una muerte desoladora, como no se nos narra en ningún otro evangelio. Esa gran voz que nos es descrita en Juan primero y luego en Lucas, lo que dice el Señor Jesús cuando está a punto de morir en terrible sufrimiento, dice: consumado es. Ya está hecho. El plan redentor del Señor Jesús había terminado. Y había vencido al pecado con la muerte. Esa muerte que ahora nos acecha y que nos espera, el Señor la vence ese pecado con la muerte, con el arma de Satanás. Y en ese mismo Gólgota, en el monte Moria, Jesús estaba siendo crucificado. Abraham llevó a Isaac al monte Moria para ofrecerlo como holocausto. Lo vemos en Génesis. Pero cuando Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo, bajó un ángel del Señor y detuvo a Abraham, porque no era tiempo de sacrificar al primogénito. Entonces le hizo una promesa, que de por su simiente, en singular, serían benditas todas las naciones de la tierra. Y sabemos por Pablo que esa simiente es Cristo. Y el Señor estaba prometiendo a Abraham un Salvador. Que si no estaba sacrificando a su hijo Isaac, que sería porque vendría luego uno que sí que tendría que morir. Y sería para bendición de todas las naciones de la tierra. Jesús, esa simiente, esta vez el primogénito, estaba siendo crucificado, dado como holocausto, y nadie iba a detenerlo. Nadie. El Cordero que quita el pecado del mundo iba a ser sacrificado en favor nuestro. Jesús, el segundo Adán, cumplió lo que Adán no pudo cumplir. El siervo de Dios fue obediente y en ese mismo instante, como le fue prometido a Adán y Eva en Génesis 3:15, esta simiente estaba pisando la cabeza de la serpiente. Consumado es. Todo antes de Jesús, todo lo que leemos en el Antiguo Testamento, es sombra del que había de venir. Y el mismo pueblo en el desierto se quejaba a Moisés por las serpientes. Lo vemos en Números 21. Y Dios mandó a Moisés que erigiera un altar de bronce con forma de serpiente. Entonces, cada vez que un israelita es picado por una serpiente, tenían que mirar a la serpiente y entonces tendrían vida, serían sanados. Esa serpiente que simboliza para ellos Egipto. El faraón, una serpiente que significaba la maldición, les iba a dar vida. Del mismo modo, Cristo en la cruz, una cruz que significaba maldición. En esa misma cruz Jesús fue hecho maldición por ti y por mí, para que cuando tú y yo le miráramos, ahora tengamos vida. El Padre, otra vez digo, tuvo que girar el rostro del Hijo para que cuando tú y yo ahora nos acerquemos al Padre, el Padre no nos gire la cara, sino que nos reciba con los brazos abiertos. Consumado es. Jesús cumplió su misión para salvar a los pecadores. Una vez lo hizo, entregó su espíritu en las manos del Padre. Entonces, en ese mismo instante, se rasga el velo del templo
Un lugar donde estaba la presencia del Señor y solo una vez al año se podía entrar ahí, no podía entrar todo el pueblo, tenía que entrar una persona. Pero ahora el cielo había sido abierto gracias a la muerte del Señor. El cielo está abierto para los que se refugian en él. Hebreos 10, 19 al 20, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, y aquí nos lo explica, esto es su carne. La carne del Señor significaba y simbolizaba el velo. Una vez se parte el cuerpo del Señor en sacrificio, se rasga el velo del templo. Y al pie de la cruz, ya vamos acabando, había un centurión romano. El centurión que había visto cómo se había comportado Jesús ante los azotes, ante los escupitajos, ante las burlas, ante las patadas. Estaba mirando al Señor Jesús, muriendo, en tinieblas, solo. Y después de ver cómo Jesús expira, el centurión no puede decir otra cosa que verdaderamente este era hijo de Dios. Verdaderamente este es el hijo de Dios. Este, del que se estaban burlando, este al que le he estado pegando, al que he estado escupiendo, del que me he estado riendo y que ha estado muriendo solo, no era un loco, no era un mentiroso, era el hijo de Dios. Y es el hijo de Dios. Y el centurión romano entiende algo que no entendieron los discípulos durante 3 años. Jesús es el Hijo de Dios, es el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús salva a un malhechor en la cruz y es ahora, justo después de morir, que salva a un centurión romano, quien le había matado. Jesús completa su obra salvífica, consumado es. El plan redentor del Señor, que comienza antes de la fundación del mundo, se cumple. Todas las profecías, todas las personas que han vivido antes del Señor, que estaban esperando un Salvador, que han estado sufriendo, que han estado leyendo la palabra, que han visto de lejos a alguien que tenía que venir a salvarlos, estaban muriendo en la cruz. Y pudiendo bajar, pudiendo sucumbir a la tentación de Satanás en el desierto, pudiendo mostrar su parte divina, no solo a través del Padre, que eso sí que lo vemos con los milagros, sino por Él mismo, no lo hace. Y en la cruz se escucha consumado es. ¿Qué vas a hacer ahora con tu vida? Si no eres cristiano o no crees en el Señor, en Dios, ¿cómo te afecta la cruz? La cruz no es para personas tontas, no es para ignorantes. Jesús no fue un loco, Jesús no fue un mentiroso. Estudia la palabra, vas a ver que no se contradice. Estúdiala. Llega a ser por mí, y me subo aquí al púlpito, leo este pasaje y me bajo. No hace falta más. Pero si crees ya en el Señor, ¿cómo vas a vivir a partir de ahora? El acto servicial y de salvación del Señor no es algo que entendemos y que vivimos cuando nos convertimos, cuando aceptamos al Señor por primera vez, sino es algo que tenemos que tener presente en nuestros corazones cada día. Somos cristianos y a veces se nos olvida el sacrificio del Señor, se nos olvida diariamente que todo lo que tenemos es por gracia, que tú y yo matamos al Señor y que Él aún así nos ama y ha dado a su Hijo unigénito para que no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. La cruz la tenemos que recordar cada día. Cada día. Es un regalo. La cruz no la merecemos. ¿Estamos teniendo una vida de adoración al Señor y de gratitud? ¿O lo damos ya por sentado? Y nos
son menos importantes que la cruz en sí. ¿Cómo vamos a entender doctrinas si no entendemos la cruz? ¿Cómo estamos pasando más tiempo escudriñando cosas que son secundarias cuando no estamos escudriñando la cruz en nuestros corazones cada día? Eso sí que es importante. Las doctrinas tienen su lugar, pero la cruz es esencial. Las doctrinas no te salvan, la cruz sí. ¿Qué estamos haciendo? Así lo expresa Pablo. Para él, por lo menos, como expresa en 1 de Timoteo, hay una verdad, por lo menos una, que es 100% fiable. Hay más, pero para él lo resume en una. 100% fiable y segura para nuestras vidas. 1 de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vamos a orar. Señor y Padre, somos tan ignorantes, Señor, de cuánto costó la cruz. Te queremos pedir perdón, Señor, porque no estamos recordando en cada día en nuestros corazones el precio que tuviste que pagar para poder salvarnos. Gracias porque todo lo que tenemos es un regalo inmerecido. Es todo por gracia, Señor. Y te pedimos que nuestras vidas se basen en este mensaje tan inmenso y tan precioso, Señor, que vemos reflejado en tus evangelios, sobre todo. Gracias, Señor, porque podemos escudriñar tu palabra, todo lo que queramos, y te vamos a encontrar a ti, Señor. Gracias porque no estamos dubitativos, sino que estamos seguros en que tú eres la verdad, Señor. Y que por mucho que estudiemos la palabra, vamos a llegar a ti. Ayúdanos, Señor, a tener unos corazones que se asombren por tu gracia, que se asombren por tu amor, Señor. Y que vivan en adoración a ti, Señor. Gracias por el Señor Jesús, gracias por la cruz y porque vino a salvar a todos los pecadores, Señor. Gracias, Señor, porque aunque le matamos nosotros, tú decidiste amarnos hasta el final. Y esperamos, Señor, que tú vengas en gloria un día y que podamos estar toda la eternidad contigo, Señor. Gracias porque tenemos esa esperanza de que un día, Señor,